Gracias por venir. Gracias por acudir a congregarse, porque escrito está en la palabra que no dejemos de congregarnos. Agradecemos al ministerio del pastor Joel Bogarín, Emily, que nos da el privilegio, la oportunidad de hablar la palabra de Dios en esta mañana. Le damos las gracias y bendecimos su vida, su ministerio. El año 2019, año de ensanchar el ministerio, año de ensanchar en el nombre de Jesús. Agradecemos también que nos están visitando el matrimonio. Ahí está Dalia con el shofar. En el nombre de Jesús bendecimos tu vida. Su esposo están ahí, ellos van en cada ciudad, en cada iglesia. Esto es un asunto espiritual. Ellos proféticamente hacen sonar el shofar. Y hay como un toque, hay como un llamado a los guerreros, al ejército, y también los cielos se rompen y las resistencias demoníacas huyen, y hay un gran mover del Espíritu Santo. No solamente hablamos de mover del Espíritu Santo en multitudes, sino también ese mover del Espíritu Santo también es cuando tu familiar, tu esposo, tu esposa, tus hijos y tu familia se convierten a Cristo, vienen aquí a los pies de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. A los que no me conocen, yo soy uno de los 12 del pastor Joel. Estuve trabajando con él en Avenida España los miércoles a las 14 y ahora vinimos aquí con mi esposa. Están mis discípulos también acompañándonos aquí en esta mañana, en el nombre de Jesús. Quiero tratar de ser breve en todo esto porque es tan amplio, porque Dios es grande. Decirle al que está a tu lado, tu Dios es grande. Y hablar de las cosas de Dios en cuanto a ensanchar, en cuanto a conquistar, es bastante profundo, pero vamos a tratar de hacer, como dijo el Señor Jesucristo, ligera es la carga, su yugo es fácil, de no complicar tanto las cosas. Pero es importante que cuando todo emprendimiento nosotros desarrollemos, cuando se trata de las cosas de Dios, esto es muy serio, porque las cosas de Dios son santas, son puras, son limpias. Y si son santas, son puras y son limpias, Dios va a tratar un sitio muy importante en nuestra vida. Un sitio donde hay muchas cosas. Un sitio donde acumulamos cosas, albergamos, que es el sitio del corazón. El corazón del Hijo de Dios debe ser una morada del Espíritu Santo. Somos templo de Él. Tenemos que cuidar todo lo que afecta las avenidas del cuerpo, la vista, lo que vemos, lo que hablamos, lo que miramos, porque Él habita dentro de ti, el Espíritu de Dios habita dentro tuyo. Y desde que la caída del hombre se produjo, desde ese pecado original allá en el Edén, cuando Adán y Eva, por medio del engaño de la serpiente astuta, el Najás, cayeron en tentación, cayeron en engaño. El pecado original se introdujo, las semillas con el pecado original se introdujo. Ellos reprodujeron a su imagen y semejanza generaciones. Pero desde el pecado original, ya el cielo no pudo engendrar hijos. Ya el cielo quedó sin engendrar hijos e hijas. Porque Adán y Eva empezaron a engendrarse a sí mismos, reproducirse con el pecado. Pero el cielo quedó estéril. El cielo quedó sin producir hijos. Desde el pecado original en el Edén hasta aquel día que el ángel Gabriel se le apareció a María y le dio las buenas nuevas de que un santo ser iba a nacer en su vientre. Y iba a ser hijo del Espíritu Santo. Ese es Jesús. Ahí hubo fiesta y gozo en el cielo, porque a partir de ahí iba a haber un nuevo nacimiento, no solamente en la vida de María también, sino también en generaciones que iban a recibir a Cristo. El cielo iba a estar engendrando hijos, hijas, hijos y hijas, siervos, pastores, líderes, hombres de Dios y mujeres de Dios. A partir de ahí el cielo no ha parado de engendrar, de producir, de salvar, de restaurar, de sanar. Todo sea para la gloria del Señor Jesucristo. Y CFA San Lorenzo está en la agenda de Dios, está en los planes de Dios. Esta ciudad universitaria está en los planes de Dios de extenderse, de agrandarse, de multiplicarse. Pero hay que ver cómo está ese sitio que hablé al principio, el corazón. En el corazón de Dios
cabemos todos. En el corazón de Dios entramos todos. Pero tenemos que saber también en qué momento Dios va a hacer esta obra. ¿En qué momento Él va a tocar nuestra vida para ensancharnos? ¿En qué momento va a darnos la luz verde? Muchos podemos cantar, muchos podemos orar, podemos alabar, creerle a Dios hoy en esta mañana, el domingo. Pero puedo encontrarme con una realidad en mi vida, que mi corazón no está ensanchado. Mi corazón todavía está estéril para dar vida, estéril para predicar, estéril para orar, estéril para abrir célula, estéril inclusive en la fe. No creo, no puedo, no se puede, estéril. Por eso vino una palabra de Dios y quiero enfocarme a lo que es el lema de este año, que está en Isaías. Por favor, si pueden poner capítulo 54, versículo 1 y 2. Estamos hablando de que toda la humanidad quedó estéril. La misión en el diseño original de Adán y Eva era producir, generar hijos para el reino de Dios. Pero por el pecado original eso se interrumpió. Pero viene una palabra de Dios a través de un vaso de barro. Ese vaso de barro, el profeta Isaías, que tiene su referencia también, como usted y yo, Dios le escogió, se reveló a él en toda su santidad. En Isaías capítulo 1, capítulo 2 habla de la santidad de Dios. Es importante entender que esa santidad de Dios es 3 veces más, porque Él es 3 veces santo. Es a la tercera potencia. Es santo, santo y santo. Isaías vio la hermosura, la gloria de Jesús. ¿Qué tiene que ver con el 2019, con ensancha, con el arrastre de los problemas del 2018? Hoy es que estamos en enero 2019, en este sábado 13, domingo 13, perdón. ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Porque lo que nosotros vamos a contar, lo que nosotros vamos a impartir, es la misma comunión íntima con Dios a los demás. Lo que vamos a hablar es a Jesús por nuestra boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Necesito que el sitio de mi corazón esté limpio, esté ensanchado. Y muchas veces decimos, no, Señor, acá no hay lugar, solamente para mí hay lugar aquí en mi corazón. Solamente hay lugar para mis intereses. Solamente hay lugar para mis anhelos. Solamente hay lugar para lo que yo quiero. Pero, Señor, lo que importa, hoy digo, de que mi corazón se ensancha para los intereses del reino. Mi corazón se ensancha para lo que tú quieres con relación a esta ciudad. Mi corazón se ensancha para lo que tú quieras en mi célula, con los discípulos, en esta congregación, en el ministerio. Quiero decirte en esta mañana, no es en vano. Hay pago de parte de Dios en tu obra que estás haciendo. Fuiste escogido, fuiste escogida para este tiempo. La gloria es para Cristo. En el nombre de Jesús, es para Él. Tenemos aquí entonces, vamos a orar. Ya son las 11:13, vamos a orar porque con la oración eficaz del justo puede mucho. Porque nuestra mente tiene que estar abierta, las vendas tienen que caerse en el nombre de Jesús. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que nos ayude, Señor, a trazar eficazmente las instrucciones que vienen de ti, Señor. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra vida, Padre Celestial, en esta mañana. Limpiamos, Señor, los aires, llevamos cautivos, Señor, los pensamientos, la obediencia en Cristo. Removemos todo argumento, Señor, de incredulidad, todo argumento, Señor, que se levanta en contra de tu conocimiento, y declaramos, Señor, victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, entonces, Isaías, profeta, llamado también príncipe de los profetas, vaso escogido por Dios para hablar a su pueblo. Este vaso tuvo
una visión, un éxtasis. En éxtasis vio la gloria de Jehová. Isaías 1, como estábamos hablando. Fue uno de los profetas mayores de Israel y cuyo ministerio tuvo lugar durante el siglo 8 antes de Cristo. Y el ministerio profético de Isaías fue durante el reino de Judá, durante las monarquías ¿de quién? De Usías, de Jotán, de Acaz, de Ezequías y de Manasés. Profetizó durante la crisis causada por la expansión del imperio. Así, cuando nosotros estamos teniendo visión de expandirnos, de ensancharnos, de conquistar, Dios va a trabajar a tu lado. Dios va a mover las autoridades, Dios va a mover lo que está ahí obstruyendo, lo que está obstaculizando que el pueblo de Dios se ensanche. Hay cosas que no vemos, pero que a partir del momento de la oración, a partir que nosotros entregamos ese proyecto al Señor, ya algo sucede. Y que no te extrañe, que no te llame la atención, pero Dios puede cambiar intendentes, puede cambiar gobernadores, puede cambiar autoridades humanas, puede remover inclusive muchas cosas que impiden a que el pueblo de Dios se extienda, porque es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es llenar el cielo, la voluntad de Dios es que el perdido sea salvo, la voluntad de Dios es que nosotros también, así como Cristo dio su vida, demos también nuestra vida, nuestro tiempo por la causa de Él. Amén. Es así. Isaías entendió. Hay muchas cosas que podemos hablar de Isaías. Su padre fue Amós, un profeta menor. Y qué transferencia de conocimiento de Dios, de su padre a él. Por eso es importante que nosotros, no solamente de boca, digamos, ensanchar. Va a haber un proceso, decirle al que está a tu lado, va a haber un proceso. Y no solamente estoy hablando en el área del liderazgo, de la célula. Estoy hablando en lo personal, en lo familiar. Va a haber un proceso. Hay un proceso. Cuando uno sube de kilos, uno tiene que comprar una ropa un poco más grande. Cuando uno baja de kilos, tiene que comprar una ropa más delgada, ¿verdad? Más chica, de un talle menos. Es algo parecido que cuando empezamos el proceso de ensanchar el territorio, Dios hace y pone circunstancias y adversidades para que tu oración se ensanche una hora más, para que tu fe sea probada una milla más. Y no tengan temor de eso. No tengas temor de eso. Cuando vas a ensancharte hay algo, hay una hora más de adoración. Hay una hora más de quedarse en la presencia de Dios. Hay cosas que tenemos que dejar de priorizar y priorizamos el secreto con Dios más tiempo. Cuando uno se va a ensanchar, Dios empieza primero por tu corazón, empieza primero por tu vida. Empieza primero por lo que hay que agrandar. Quizás sea el amor al prójimo. Quizás sea la tolerancia, la paciencia por el adicto, por la prostituta, por el homosexual, por la lesbiana, por todo lo que sean los pecados, por el hechicero, por la bruja. Esa paciencia, ese amor de Cristo, esa presencia, ese manto del Señor que te acompaña. Hay que ensancharlo, hay que empezar en lo secreto, hay que empezar a orar, hay que empezar a tener ese corazón, porque Dios tiene un corazón grande. Y así dice, como dice la palabra, así como se haga en el cielo, se haga aquí también en la tierra. El cielo es grande. Amén. Entonces, quisiera adelantar un poquito más y hablar de ciertas cosas. A ver, Willy, si podés poner una imagen que son fotografías de las tiendas hebreas. Las tiendas, ustedes saben que el camping se originó ahí. Ellos son expertos. Los grandes empresarios en este rubro de turismo pudieron hacer una copia. Los americanos interpretaron esto y vendieron el modelo del camping. Fíjense, esa es una tienda hebrea. Número 2, hay más modelos. Acá hay una tienda que está solita. Allá veo, está solita. Hay otra tienda ahí a su lado, está el desierto.
Y si no me equivoco, enfrente de esa tienda hay una higuera. Bueno, la siguiente. Ahí vemos también que la tienda se usa ¿para qué? Para recibir gente, hablar de cosas importantes. Según la cultura hebrea, el patriarca, el varón, el hombre de la familia era el que se sentaba a la puerta de la tienda y atendía los asuntos. Ustedes saben bien que el libro de Génesis habla que Abraham le recibió a Dios en su tienda cuando hacía calor. Eso sirve también para muchas cosas. Las tiendas, número 2, el siguiente por favor. Ahí vemos también una tienda que está comenzando, una tienda que está iniciando en el desierto, producir sombra, protegerse de los vientos. Quizás pueda ser aquel que por primera vez va a abrir su célula, está ahí, un campamento solo en el desierto. El siguiente, aquí ya vemos un conjunto de tiendas, ya miles y miles, una al lado de otro. Vemos a un niño y vemos también las ovejas, vemos animales también que están ahí, que están en ese lugar. El siguiente, aquí ya hay gran multitud de tiendas. Todas las tiendas están ahí y ahí podemos detenernos. ¿Cómo hacía Dios? ¿Cómo hacía el pueblo de Israel para organizarse? Vivían todos en la tienda. Según la cultura hebrea, la tienda se dividía en dos. Un lado estaban los varones, los hombres, y el otro lado las mujeres. Pero en el medio había como una cortina. Y ahí vivían el padre, la madre, los hijos, los sobrinos. Vivían también criados, criadas, por no decir esclavos. Vivían todos ahí, pero en divisiones. Hombres a un lado, mujeres al otro lado. Y vamos al siguiente. Y se diferenciaban por el color y el tipo de hilo que tenían sus alfombras. Si eran, vamos a decir así, no quiero decirlo, pero eran más bendecidos. O eran también premiados por Dios. El que tenía más alfombras, el que tenía más grande la cobertura, su tienda, era el que tenía más ensanchado ya su territorio. El que tenía fe, vamos a decir así, el que está orando, el que está intercediendo, ayunando, el que está creyendo la palabra ensancha para el 2019, el que se está alistando, se está preparando, para el que ya tiene los motores encendidos y no ve la hora que llegue ya ese día para salir a predicar la palabra. Aquel tiene ya ensanchado su territorio. Pero hay también otros tipos de tiendas. Entonces, los hombres por un lado y las mujeres por el otro lado. Pero hay que entender aquí de que era compuesta una tienda de pelo de cabra, procesada. Cuando hacía frío producía calor, cuando llovía era impermeable, no pasaba las gotas. Cuando la familia empezaba a crecer, ellos tenían que ensanchar más su lugar, su tienda, y proveerse de cuerdas más largas, proveerse de más pieles de cabra y mirar bien el territorio por donde se iban a ensanchar. Ellos eran muy observadores. Entonces, ¿qué tiene que ver conmigo en este año, con nosotros, con el lema? Tiene mucho que ver. Número uno, ¿por qué? Porque también en el libro de Isaías dice lo mismo. Dice, y él lo dice, como profeta lo dice, que es una profecía, son hechos contados de antemano, lo que va a acontecer. Y si en esta mañana estamos hablando de ensanchar, y estaban diciendo que me ensanché, ya soy ensanchado, ya soy bendecido, es porque así lo va a hacer. Usted va a ser bendecido, usted va a ser bendecida. Aunque usted no lo pueda esperar, pero en un momento dado Dios va a bendecir, va a soltar esa bendición sobre su vida. Esté atento, esté atenta, porque esto se viene y en grande, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque dice la palabra de Jehová a través del profeta Isaías: así será mi palabra, que no sale de mi boca,
Cefe a San Lorenzo, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Según el libro de Génesis, cada semilla produce según su género. Aquí hay géneros de semillas que todavía no han brotado. Aquí quiero decir, hay ministerios, hay niveles de presencia, hay adoradores, hay líderes, hay pastores, hay familias convertidas, hay gente que ni siquiera le conocemos, que van a venir, te van a llamar para que le prediques. Hay cosas grandes que vienen para tu vida. Y no solamente es ganar almas, sino quiero decirte lo siguiente: cuando uno empieza a buscar el reino de Dios, cuando uno empieza a alinearse a la voluntad de Dios, cuando uno empieza a entender que la mentalidad del reino es grande, ensancharse, no quedarse ahí en ese sitio, enfrascarse, sino extenderse. Uno mismo también puede presentar desafíos. ¿Cómo puede extenderse uno? En capacitaciones, en el estudio, en la universidad, en la carrera, en los negocios, en la persona. Mejorar la persona, mejorarse en la educación, mejorar todas esas cosas. Uno puede ensanchar su denuedo en la palabra, uno puede ensanchar muchas cosas. Pero la palabra de Dios no vuelve a Él vacía. El título de este mensaje, recién estamos introduciéndonos, pero estamos sobre la hora, es ser fértil en la fe. Ese es el título. Estamos hablando de una esterilidad espiritual al principio, de que la humanidad se quedó estéril por causa del pecado original. No solamente por el pecado original hay esterilidad, sino también hay pecados nuestros que hacen que sea estéril nuestra vida espiritual. El pecado produce esterilidad espiritual, aclaro eso. El pecado, la desobediencia a la palabra de Dios, produce esas cosas. No voy a poder ensancharme, no voy a poder extender mis estacas, no voy a poder mis cortinas extender, porque hay cosas. Y estudiando este pasaje bíblico que dice así en Isaías capítulo 1: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Versículo 2. Y aquí dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Está hablando Jehová a la iglesia. Esta es una palabra también en el contexto del Antiguo Testamento para Israel, porque proféticamente esto sucedió. Israel se extendió por todo el mundo en su diáspora. Pero aconteció lo siguiente, de que había un motivo por el cual Dios estaba hablando a su pueblo de que era estéril. Y esta palabra es para los estériles espirituales. Esta palabra es para el hombre y la mujer que anhela hacer la obra de Dios y no puede. Llega el día de orar, llega el día de predicar, llega el día de inscribirse para la escuela de líderes, llega el momento y no sucede. No hay algo que pasa. Pasa un año, 2015, 16, 17, 18, 19 y es lo mismo. Esta palabra Dios envió durante la cautividad, cuando Israel estaba cautivo por naciones extranjeras, estaban dispersados por todos los lados, no había orden, no había instrucción de allá arriba. Se podría decir que conquistaban, pero sin conocimiento, sin instrucción, sin un orden, sin un patrón. Eran extendidos por todos los territorios, por todas las naciones, pero sin un objetivo. ¿Qué es lo que había en Israel por el cual era estéril? ¿Por qué era estéril Israel? Y muchas veces preguntamos, ¿por qué no me sale nada? ¿Por qué no puedo estas cosas?
¿Por qué cuando escucho la palabra, escucho el mensaje, no recibo? Porque es algo igual. ¿Por qué? Puede haber muchas interrogantes. También el pueblo de Israel se preguntaba: nosotros somos hijos de Abraham, conocemos la ley de Moisés, conocemos que Dios se mueve por ciclos, conocemos que Dios envía la lluvia temprana y la tardía, conocemos todo eso, pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos adorando a otros dioses? ¿Por qué estamos cumpliendo los estatutos, los decretos, los mandamientos de otras naciones y no los mandamientos de Jehová? Es una pregunta, un interrogante interesante para el pueblo de Israel. Pero había algo que impedía que ellos pudieran adorar a Dios y servirlo. Y si uno va al libro de Génesis, capítulo 11, versículo 28 y 29, ahí podemos entender dónde se originó la esterilidad de Israel. Génesis, capítulo 11, versículo 28, 29 y 30. Dice así: y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento de Ur de los Caldeos, y tomaron a Abraham y Nachor para sí mujeres, y el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nachor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Versículo siguiente: mas Sarai era estéril y no tenía hijo. En esta palabra profética que Dios envió al pueblo de Israel: ensancha el sitio de tu tienda, regocíjate, oh estéril, era para la generación de Sarai. Había dos cumplimientos en esa profecía. Uno, el cumplimiento de que Dios habló a Ismael de que tenía que ser una gran nación, y fueron una gran nación. El otro cumplimiento de que las generaciones de Abraham iban a ser como las estrellas del cielo, otro cumplimiento. Pero en ese cumplimiento de la profecía, en esas generaciones salían estériles. En esas tiendas que ustedes veían, la multitud de esas tiendas, había estériles. Había mujeres que no podían dar hijos. Había dolor muchas veces, desesperanza. Había rechazo, frustración por no poder. Ellas miraban probablemente que otras podían dar, pero dentro de esas tiendas había estériles. Si podemos ir a esas tiendas, Willy, si se puede, en el nombre de Jesús. Pero Dios envía la palabra, donde están la cantidad de tiendas. Ahí está, en el nombre de Jesús. Dentro de esas tiendas había familias que producían hijos, reproducían, se extendían, traían las cuerdas, extendían sus cortinas, sacrificaban más cabras. El negocio de las cabras era un rubro interesante porque se extendía. El que vendía cabras se volvía millonario en ese momento por la piel. Había muchas cosas que hacer cuando Dios habla la palabra, cuando Dios interviene, cuando Dios trae la palabra a su pueblo. Hay cosas que se van a hacer mover, hay cosas que van a crecer. Es para la función del reino de Dios. Es en función del reino de Dios. Entonces, aquí le tenemos a Sara, esa generación. Dentro de esa generación salían estériles. Por eso dice la palabra en Isaías 54: regocíjate, estéril, la que no daba luz. Regocíjate tú, que hoy has venido en busca de ayuda, de restauración, de salvación, porque hoy Dios ha agendado para remover tu esterilidad y darte el gen del cielo, darte el gen del reino de Dios, que es Cristo. Tan solo tienes que abrir tu corazón y recibirlo, y las cosas van a cambiar, las cosas van a transformarse, van a venir cosas nuevas, tiempos nuevos, puertas abiertas. Tú has venido por la bendición, tú has venido por la presencia de Dios, tú has venido por una sanidad, tú has venido por ensancharte, tú has venido por buscar más de Dios, y que tu oración sea más extendida. Y quiero decirte en esta mañana, si tú has venido por eso, levántate y vamos a orar por tu vida en esta mañana, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Hablar de las tiendas hebreas, hablar del corazón que tiene que ser ensanchado es bastante amplio. No lo podemos desarrollar en una hora de tiempo. Por eso pedimos la ayuda del Espíritu de Dios para que siga hablándote en tu corazón, en tu casa, en tu vida. Si te has parado es porque realmente necesitas que el cielo, que la mano de Dios, que el Espíritu Santo engendre en tu corazón la visión de ensancharte. Necesitas. Nuestra necesidad es real. Hoy es el día. Si hubo dolor, hubo rechazo. Si no has podido dar a luz, si no has podido pasar esa carrera universitaria, si has perdido negocios, o quizás ovejas, líderes, células, discípulos, han mermado la cantidad de asistencia en tu célula, o familiares que rechazan y no encuentras sentido. Si quieres hacer algo por Dios en este año 2019, ser parte de esta conquista, ser parte del reino de Dios, ser parte en Paraguay, porque Dios va a hacer grandes cosas en Paraguay, grandes cosas a través de tu vida. Vamos a orar juntos mientras escuchamos esta adoración. Hoy se marca la agenda con Dios en tu vida. Hoy va a haber una diferencia, un antes y un después. A partir de ahora ya no serás estéril. Ya no te llamarán estéril. Ya no te llamarán pobre, pobrecita, rechazado, frustrado, frustrada. Ya no te llamarán. Ya no te rechazarán. Tu ministerio será aceptado, será aprobado. Algo sucede porque Dios está interviniendo. Si no hay cosas de Dios, si no hay Dios en la vida, no hay nada. Él es todo. Si esta palabra hablada en Isaías, y este corto mensaje y esta administración ha hablado a tu corazón, para los que realmente necesitan un toque de Dios en el área económica, en el área personal, en el área ministerial, intelectual, invito a que pasen aquí adelante en el nombre de Jesús. Vamos a estar ministrando. Espíritu de Dios, el altar está abierto.